Todos creemos saber qué se oculta bajo la piel oscura de ríos y pantanos. Imaginamos botas viejas, troncos hundidos, quizá cañas de pescar perdidas. Miramos el agua turbia y solo vemos el reflejo del cielo, sin sospechar que, bajo ese velo tan fino, se extiende un universo entero. Es el mundo de ciudades sumergidas que dieron pie a leyendas, el mundo de antiguos campos de batalla donde miles de guerreros encontraron su fin, el mundo de criaturas que respiran aire pero viven bajo el agua y el mundo de fantasmas nacidos en el caos de un tsunami. Nos repetimos que todo ya está descubierto, que todos los mapas están trazados y todos los secretos revelados. Pero, ¿y si esa certeza fuera un error peligroso? ¿Y si los hallazgos más increíbles, inquietantes y capaces de cambiar la historia no descansaran en polvorientos depósitos de museos, sino ahora mismo en el fondo de un río cercano, aguardando su momento? Hoy no repetiremos relatos manidos, nos sumergiremos y avanzaremos sobre el limo para ordenar los hallazgos más descabellados, inexplicables y asombrosos realizados en aguas dulces de nuestro planeta. No es un simple listado, es la prueba de que los secretos más hondos no están en el espacio, sino justo bajo nuestros pies, y hoy pondremos cada pieza en su sitio. Abrimos el conteo con el puesto 15, que a primera vista puede parecer casi un chiste, pero está aquí para desmontar desde el inicio nuestro sentido de lo normal. Todos conocemos a los perezosos, encarnan la lentitud al punto de que su nombre es sinónimo de inercia. Los vemos en documentales colgados de ramas, moviéndose como al filo de la cámara lenta. En tierra su velocidad máxima es de 1,5 metros por minuto, tan parsimoniosa que las algas llegan a colonizar su pelaje. Ahora imagine la escena. Navega por un río en la Amazonia y observa a uno de estos peludos maestros de la calma bajar desde una rama, zambullirse y ponerse a nadar. Y no solo nadar, sino hacerlo 3 veces más rápido de lo que camina en tierra. No es un cuento. Los perezosos son excelentes nadadores. Sus largas patas delanteras, torpes sobre el suelo, se vuelven palas eficientes en el agua. Pueden contener la respiración hasta 40 minutos, reduciendo el metabolismo al mínimo. Esta destreza les salva la vida en selvas tropicales, donde las crecidas convierten la tierra en un archipiélago y la única vía entre fuentes de alimento es cruzar a nado. Ver nadar a un perezoso es como presenciar a una tortuga ganar un sprint. Rompe estereotipos y recuerda que la naturaleza guarda sorpresas. Si el perezoso acuático es solo inesperado, la segunda mitad de este puesto quema cualquier ilusión de domesticidad. En ríos y ciénagas del sureste de Estados Unidos habita una criatura que parece salida del tiempo de los dinosaurios, la tortuga caimán, también llamada tortuga mordedora. No es una tortuga grande sin más, es la mayor tortuga de agua dulce del mundo, un verdadero monstruo fluvial que puede superar los 100 kilos y vivir hasta 200 años. Su caparazón luce 3 hileras de macizas espinas óseas que le dan la estampa de un anquilosaurio prehistórico. Su pico, afilado como una navaja y potente como cizallas hidráulicas, puede partir sin esfuerzo el mango de una pala. Se dice incluso que su mordida supera a la del gran tiburón blanco. Lo más asombroso, sin embargo, no es su tamaño ni su fuerza, sino su estrategia de caza, una cima de astucia evolutiva. Yace inmóvil en el fondo, con la boca abierta, y al extremo de la lengua agita un apéndice rojizo que imita a un gusano. El pez confiado que se acerque comete su último error. En un parpadeo, la boca se cierra con una fuerza ensordecedora. Así, estas dos criaturas comparten el puesto 15 porque encarnan extremos de la evolución. Una adaptación inesperada que dinamita nuestras ideas y un recordatorio vivo de que los monstruos del pasado prehistórico aún duermen en aguas tranquilas. Bajando de estas cumbres evolutivas, entramos en una historia que demuestra que lo más raro que puede hallar un río no siempre huele a siglos, sino a silicona nueva y a despistes muy humanos. No ocurre en una selva exótica, sino en un apacible río del condado de Forest, en Wisconsin. Dos amigos, Elliot Fair y Jason Franklin, remaban en canoa saboreando el silencio. Al pasar junto a una gran presa de castores vieron algo extraño entre ramas y lodo. No era un palo raro ni basura, era una pierna humana, mejor dicho, una prótesis de alta tecnología. Imagine su desconcierto.
En mitad del bosque, en una obra de ingeniería animal, aparecía un dispositivo médico sofisticado de valor enorme. ¿Cómo llegó allí? La primera idea fue sombría, pero no había señales de accidente ni de personas. Simplemente, los castores habían empotrado la prótesis en la estructura como si fuera un refuerzo perfecto. Superado el susto, la extrajeron con cuidado. Estaba en excelente estado. De vuelta a casa, acudieron a Internet. Buscaron pierna protésica perdida Wisconsin en un portal de anuncios llamado Craigslist y casi de inmediato dieron con un aviso publicado 20 días antes por un hombre de 45 años, Mark Warner, de Green Bay. Contaba que perdió su pierna artificial pescando. Su canoa volcó y en el forcejeo por salvar equipo y pellejo, la prótesis se desprendió y cayó al fondo. La buscó varios días sin éxito. Elliot y Jason lo contactaron y se la devolvieron. La hallaron 5 kilómetros río abajo del vuelco. Recibieron como gratificación $50. Esta anécdota ocupa el puesto 14 porque es la réplica luminosa a tantas leyendas sombrías. El río no solo custodia secretos antiguos, también protagoniza comedias de enredo. Unos castores laboriosos, sin saberlo, se volvieron salvadores, y detrás de un objeto raro bajo el agua puede esconderse no una tragedia, sino un pésimo día de pesca. Del guiño pasamos a lo siniestro. En el puesto 13, la pieza que emerge de uno de los ríos más célebres del mundo no provoca sonrisa, sino escalofrío. El Támesis, en Londres, es algo más que una vía de agua, es historia líquida. En su lecho reposan objetos de todas las épocas, de monedas romanas a teléfonos modernos. En una bajamar, un aficionado a rebuscar el fondo expuesto, un mudlark, divisó una esfera metálica. Parecía chatarra oxidada hasta que sintió una cadena sujeta a la bola. No era una bala de cañón corriente, era un lastre carcelario con cadena para fijarlo al tobillo de un preso e impedir la fuga. Los arqueólogos se asombraron por su conservación tras más de 3 siglos. El fango negro, pobre en oxígeno, había protegido el metal. No era simple hierro, era el último recurso y quizá la causa de muerte de alguien. Probablemente perteneció a un recluso de alguna prisión o de un buque cárcel anclado en el río. Puede que intentara huir. Noche helada, agua cortante, brazadas desesperadas y un peso de 20 kilos tirando hacia el fondo. Logró soltarse o la cadena se enredó y el río fue tumba. No lo sabremos. Esa bola con cadena es todo lo que queda de su historia. Se exhibe en el Museo de Docklands y obliga a contener el aliento. Ocupa el 13 porque no habla de poder ni riqueza, sino de dolor. Recuerda el lado oscuro de Londres y a miles de presos sin nombre cuyo destino se perdió para siempre en el agua. En el puesto 12 aparecen 2 criaturas que contradicen la propia palabra pez. Prueba viva de que la evolución no es una línea recta, sino un laberinto. Conozca al pez cabeza mojada, de cuerpo alargado y cabeza de reptil. Lo verdaderamente singular no es su aspecto, sino que respira aire gracias a un órgano suprabranquial, una suerte de pulmón primitivo que le permite absorber oxígeno atmosférico. Esta adaptación lo vuelve un invasor perfecto. Sobrevive en charcas pobres en oxígeno donde otros peces mueren, y aún hay más. Avanza por tierra, ondulando el cuerpo para pasar de un estanque a otro, recorriendo distancias notables. Es un depredador insaciable que devora peces, ranas y pequeños mamíferos, desplaza especies locales y se encarama a la cima trófica. Su agresividad, sobre todo al proteger a sus crías, lo hace peligroso incluso para humanos. Frente a este conquistador, el segundo protagonista del 12 es un aristócrata ancestral, el pez pulmonado. Conserva rasgos casi intactos desde hace unos 400 millones de años, sobrevivió a varias extinciones y llegó hasta hoy. También respira aire, pero sus pulmones están mucho más desarrollados, al punto de poder prescindir de branquias. Cuando el río o pantano, en África y Australia, se seca en la estación árida, no muere, se entierra en un capullo de limo endurecido, deja un pequeño orificio para respirar y entra en estivación. En ese letargo puede pasar años, hasta el regreso del agua. A veces, al cavar pozos, la gente encuentra estos peces en animación suspendida, a varios metros de profundidad, en tierra dura como piedra. No es un pez cualquiera, es una ventana al pasado remoto,
cuando los primeros vertebrados tantearon la tierra firme. Estas dos especies comparten el puesto 12 porque son pesadilla y milagro a la vez. Una muestra cómo una adaptación puede convertirse en arma devastadora para ecosistemas. La otra, la resiliencia extrema de la vida. Abróchese, porque en el puesto 11 aparece un ser cuyo mote parece una broma mala, pero cuya estampa certifica que la naturaleza tiene sentido del humor y muy extraño. En el año 2018, científicos que exploraban el océano austral frente a la Antártida con un sumergible registraron imágenes que los dejaron perplejos. Una criatura translúcida, de sangre fría y tamaño similar al de una gallina, flotando lentamente. No se le distinguían cabeza, ojos ni boca, simplemente avanzaba contrayendo una especie de alas membranosas. Su nombre oficial, Enipnestexima, pronto se dio al apodo de monstruo gallina sin cabeza. En realidad es una holoturia, un pepino de mar, pero no la versión pachorrienta del fondo. Esta especie evolucionó para el medio pelágico, aprendió a nadar, pasa la mayor parte del tiempo suspendida en la oscuridad a profundidades de hasta 3 kilómetros, donde la presión aplastaría el acero. Se alimenta descendiendo al fondo, capturando sedimento con tentáculos y vuelve a elevarse para evitar depredadores. Su cuerpo transparente la hace menos visible en la noche perpetua. Primero se avistó en el Golfo de México y durante años se creyó exclusiva de ese lugar. Verla en aguas antárticas al otro extremo del mundo fue una conmoción que demuestra lo poco que sabemos del océano profundo y cómo se interconectan los ecosistemas del planeta. No es un monstruo agresivo, solo un animal rarísimo, perfectamente adaptado a un ambiente extremo. Está en el 11 porque encarna el surrealismo del mundo submarino y porque aún desconocemos la inmensa mayoría, del orden de 95%, del océano. Subimos al puesto 10 y entramos en pantanos que guardan reliquias tecnológicas, no biológicas, aves metálicas cuyo último vuelo terminó en una ciénaga y se volvieron leyenda. Primera historia, año 1942 en plena batalla del Pacífico. Un bombardero B-17, Fortaleza Volante, regresa tras atacar posiciones japonesas. Queda seriamente dañado, con tanques perforados. El piloto decide un aterrizaje de panza en una zona pantanosa de Papúa Nueva Guinea. Sale sorprendentemente bien. Toda la tripulación sobrevive y es rescatada semanas después. El avión queda allí, en la ciénaga de Agambi, hundiéndose poco a poco y convirtiéndose en el fantasma del pantano. En 1972 lo redescubre oficialmente el ejército australiano. Está asombrosamente bien conservado. El agua pobre en oxígeno protegió el aluminio de la corrosión. Dentro todo casi intacto, ametralladoras, pertenencias, incluso un termo con restos de café. En 2006, una operación compleja lo extrajo por piezas y hoy se restaura para exhibición. La segunda historia, más íntima, ocurre en India durante la Guerra Indo-Pakistaní de 1971. Un avión de la Armada pilotado por el teniente S.K. Gupta es derribado y cae en la bahía de Bengala. Un pescador rescata al piloto, pero el aparato se hunde y se pierde. Pasan décadas. El nieto de ese piloto que creció oyendo el relato decide hallar el avión de su abuelo. Años de archivos, mapas y entrevistas después, en 2010, y con apoyo de buzos, localiza los restos. Encontrar un avión en el fondo, apoyado solo en una leyenda familiar, requiere perseverancia y fortuna enormes. Estas dos historias comparten el puesto 10 porque no son hallazgos, sino cápsulas del tiempo, testigos de batallas, heroísmos y destinos humanos. Para unos, el pantano fue el fin del camino. Para otros, un sarcófago perfecto que preservó la historia. No todas las catástrofes pertenecen al pasado remoto. En el puesto 9, un episodio reciente prueba que a veces lo más chocante que puede aparecer en un río no son monstruos antiguos, sino creaciones de la ingeniería moderna. 3 de marzo de 2014, en Montana, Estados Unidos. Un tren de carga viaja desde Kansas a Washington. No transporta carbón ni grano, sino secciones del fuselaje de los nuevos Boeing 737 rumbo a la planta de ensamblaje. La vía serpentea junto al pintoresco río Clark Fork.
En una curva, una avería mecánica descarrila varios vagones. La inercia descomunal arranca los carros del terraplén y los lanza al agua helada con un estruendo metálico. La escena que encuentran los equipos de emergencia roza lo surreal. Enormes secciones verdosas de fuselaje sobresalen del río como cuerpos de ballenas varadas. Alrededor flotan alas, piezas de motores y otros componentes. Parece el lugar de un accidente aéreo, pero los aviones aún no estaban ni armados. Cada sección pesa varias toneladas y extraerlas exige grúas pesadas y equipo especial. No hubo víctimas humanas, en parte porque la zona es poco poblada, pero el tráfico ferroviario sufrió interrupciones severas y se abrieron preguntas duras sobre la seguridad de transportar cargas tan grandes y costosas. Este caso está en el 9 porque muestra la fragilidad de nuestra alta tecnología. Construimos aeronaves que cruzan océanos, pero un rodamiento defectuoso puede enviarlas al fondo de un río. Nos adentramos en mitos antiguos y hallazgos que erizan la piel. En el puesto 8 está un lugar que ha infundido temor durante siglos, y con razón. En la península de Yucatán, en México, no hay ríos superficiales al uso. El agua se filtra a una red gigantesca de cuevas y túneles inundados. Los cenotes, para los mayas, eran sagrados, portales al inframundo de Xibalbá. Uno de ellos, conocido como Sac Actun, arrastraba una reputación especialmente sombría. Las leyendas hablaban de una serpiente gigante con cabeza de caballo guardando la entrada, de energías malignas y de dioses del inframundo habitándolo. La gente evitó ese sitio durante generaciones. La ciencia, sin embargo, decidió explorar. Un equipo de arqueólogos subacuáticos y espeleobuzos se atrevió a internarse. Lo que hallaron les heló la sangre. Un auténtico cementerio submarino. En el fondo, entre estalagmitas, yacían huesos de cientos de personas y de animales extintos, incluidos perezosos gigantes y gonfoterios, parientes antiguos de los elefantes. Lo más sobrecogedor eran los cráneos humanos, muchos alargados de forma antinatural por deformación ritual. Desde la infancia se vendaban cabezas para forzar el crecimiento en cierta dirección, signo de estatus o función sacerdotal. ¿Por qué tantos cuerpos, incluidos individuos con cráneos deformados, terminaron en ese abismo? Sacrificios a los dioses de Xibalbá, un camposanto de élite o refugio trágico durante una sequía o una guerra que se convirtió en trampa mortal. Explorar esas cuevas es peligrosísimo. Túneles tan estrechos que apenas cabe un tanque, y un error o un ataque de pánico basta para no regresar. Este hallazgo está en el 8 porque se sitúa en la intersección de ciencia, misticismo y deporte extremo, y porque las leyendas, en parte, resultaron verdad. Era un portal, no al mundo de los dioses, sino a un pasado más oscuro y extraño de lo imaginado. En el puesto 7 no hay monstruos ni reliquias doradas, sino un espectro invisible, silencioso y letal de la era moderna que envenenó un río entero. Vamos al estado de Washington, a orillas del Columbia. Allí se levanta el complejo nuclear de Hanford, uno de los lugares más radiactivos del hemisferio occidental. Durante la Segunda Guerra Mundial, se construyó aquí una enorme planta de producción de plutonio, parte del secreto Proyecto Manhattan. Ese plutonio alimentó la bomba apodada Fat Man, lanzada sobre Nagasaki. La ubicación no fue casual, aislada, con el caudaloso Columbia a mano para refrigerar reactores. Durante décadas, desde los años 40 hasta los años 80, Hanford produjo plutonio para el arsenal estadounidense, generando a la vez cantidades inmensas de desechos altamente radiactivos. Millones de litros de lodos tóxicos se almacenaron en tanques subterráneos gigantes. El sistema falló. Por malas prácticas y corrosión, muchos tanques comenzaron a filtrar. Materiales radiactivos, incluido plutonio, estroncio 90 y cesio 137, se infiltraron en el suelo y el acuífero, y de ahí al Columbia. El descubrimiento de la contaminación fue lento y doloroso. Durante años las autoridades minimizaron el alcance, pero la verdad emergió. El río que daba vida a toda una región quedó envenenado por décadas, si no por siglos. Hoy, Hanford es escenario de una de las tareas de limpieza ambiental más complejas y costosas de la historia, con esfuerzos que llevan años y cifras de gasto de cientos de miles de millones de dólares.
Este puesto recuerda que los peores monstruos no acechan bajo la superficie, los fabricamos nosotros, y su maldición tiene semividas que se miden en miles de años. Llegamos al puesto 6 con uno de los hallazgos arqueológicos más significativos del último siglo, capaz de trastocar lo que creíamos del periodo prehistórico europeo. En 1996, en el valle del río Tolinsa, al norte de Alemania, un aficionado encontró un húmero humano atravesado por una punta de flecha de sílex en un talud. Interesante, pero sin más, hasta que las excavaciones convirtieron el lugar en una sensación. El cauce y las riberas durante varios kilómetros estaban literalmente sembrados de huesos humanos, armas y restos de caballos. La datación radiocarbónica situó todo en un mismo período, aproximadamente hacia 1200 a.C., plena Edad del Bronce. No eran entierros dispersos, fracturas craneales, huesos rotos, puntas incrustadas hablaban de una batalla, y no de una escaramuza, sino de un enfrentamiento brutal a gran escala. Hasta ahora se han recuperado restos de más de 100 individuos, en su mayoría varones jóvenes, 5 caballos y miles de artefactos, incluidos espadas de bronce, lanzas, flechas y porras de madera que recuerdan bates. Lo más impactante es la escala. Se estima que participaron hasta 4.000 combatientes, la evidencia más antigua de guerra organizada a gran escala en Europa. Antes se creía que la Edad del Bronce fue relativamente pacífica, con choques limitados. La batalla del Valle del Tolinsa demuestra lo contrario, un Waterloo prehistórico. ¿Quiénes eran? ¿Por qué lucharon? El análisis isotópico dental indica que muchos no eran locales, quizá venidos de muy lejos, tal vez del sur de Europa. ¿Fue un choque entre ejércitos o un ataque a una caravana cruzando un vado? No lo sabemos. No dejaron escritura ni crónicas, solo huesos y armas mezclados en el limo. El río se convirtió en fosa común y archivo perfecto, preservando para nosotros esta escena estremecedora. Este hallazgo reescribe libros y recuerda que bajo la lámina mansa de un río europeo puede ocultarse un drama épico olvidado durante 3000 años. Entramos al podio crepuscular del puesto 5, mitos modernos y fenómenos inexplicables captados con cámaras temblorosas. Son esos monstruos fluviales que estallan en Internet y desatan debates. No afirmaremos que sean reales. Mostramos lo que se vio y preguntamos, ¿qué fue? Primer caso, Loch Fyne, un fiordo escocés conectado al Atlántico, famoso por su belleza y avistamientos extraños. En un video grabado por pescadores, algo grande y oscuro emerge y se desliza junto a 2 botes. No es ballena ni delfín. La forma no cuadra con animal marino conocido. Algunos sugieren una tortuga marina prehistórica de tamaño descomunal que salió a la superficie, otros gritan montaje, pero hay quien asegura haber visto lo mismo años antes. Segundo caso más inquietante. En el río Terev, en el norte de Ucrania, un video a corta distancia muestra una criatura semisumergida cerca de la orilla. Tiene un hocico alargado, reptiliano, con dentadura aserrada. El autor, asustado, la tantea con la caña. Al principio no reacciona, luego gira y se hunde. Los escépticos hablan de una bota vieja o madera cuya forma engaña. La teoría conspirativa es mucho peor. El Terev discurre cerca de la zona de exclusión de Chernóbil, y algunos creen que se trata de un mutante, un animal alterado por la radiación de 1986. Estas piezas están en el 5 no porque creamos en sus monstruos, sino porque reflejan miedos e imaginación. En la era de teléfonos con cámara quedan pocos blancos en el mapa, pero las aguas profundas siguen siendo refugio del misterio. Esas siluetas borrosas avivan la fantasía, mezclando leyendas de serpientes marinas con temores nucleares. Puede ser un efecto de luz, un tronco o un animal raro visto desde un ángulo inusual. O tal vez no, y esa incertidumbre es su hechizo. El puesto 4 no lo ocupa un hallazgo aislado, sino mundos enteros perdidos, ciudades que fueron centros de civilización y se hundieron, volviéndose leyenda que, a veces, es verdad. Primera historia. La ciudad de Paul Petrie, frente a Grecia, descubierta en los años 60, considerada la ciudad sumergida más antigua del Mediterráneo. No son ruinas sueltas, sino un tejido urbano de la Edad del Bronce con calles, edificios, patios y tumbas.
Su edad ronda los 5.000 años, anterior a la mayor parte de los relatos de la Ilíada y mucho antes que la fábula platónica de la Atlántida. Con escaneo tridimensional subacuático, los científicos elaboraron un mapa digital completo y calcularon un área que supera los 50.000 metros cuadrados. Fue un puerto floreciente en las rutas entre minoicos y micénicos. ¿Qué lo destruyó? Probablemente una serie de terremotos hacia el siglo X a.C. que hundieron el terreno y dejó al mar engullirlo. Que haya permanecido intacto durante milenios es milagroso y permite asomarnos a la vida cotidiana mucho antes de la Grecia clásica. Segunda historia, más grandiosa y polémica. La legendaria ciudad de Dwarka, que según textos hindúes fundó el dios Krishna. Durante miles de años fue mito, hasta que, a partir de los años 60 y en expediciones posteriores, frente al estado indio de Gujarat, empezaron a aparecer restos sumergidos de una ciudad inmensa, calzadas empedradas, muros altos de arenisca, estructuras portuarias. Se recuperaron monedas de cobre y objetos que algunos datan en hasta 9.500 años. Si esas fechas fueran correctas, empujarían muy atrás el origen de la civilización en India. Los relatos hablan de 900.000 residencias de plata adornadas con gemas. Por supuesto, no se hallaron palacios de plata, pero la escala de las ruinas asombra. ¿Por qué yace bajo el agua y por qué la ciencia oficial sigue cauta, viendo en parte formaciones geológicas naturales más que obra humana? Ambas ciudades comparten el puesto 4 porque encarnan el anhelo supremo del explorador, descubrir un mundo perdido. Demuestran que mitos y leyendas pueden ser memorias distorsionadas de lugares reales y que bajo las olas se ocultan no solo barcos, sino civilizaciones enteras esperando su turno para contarnos su historia. Entramos en el puesto 3 con una de las filmaciones submarinas más discutidas de la historia reciente, el momento que hizo creer a millones que algo inteligente y con rasgos humanos podría esconderse en las profundidades. Año 2013. Un canal de naturaleza emite un falso documental titulado Sirenas, nuevas pruebas. El filme bate récords y culmina con una secuencia. Un pequeño sumergible a unos 900 metros de profundidad en el mar de Groenlandia. Un biólogo llamado Paul Robeson y su equipo filman la vida abisal cuando, desde la penumbra, una criatura se aproxima al ojo de buey y por un instante apoya una mano con membranas entre los dedos en el cristal antes de impulsarse y desaparecer a velocidad pasmosa. El clip estalla como una bomba. Millones quedan convencidos de que es prueba irrefutable de sirenas o de un humanoide acuático desconocido. ¿Por qué resultó tan convincente? Primero, porque lo emitió un canal con reputación. Segundo, porque los científicos aseguraban que a esa profundidad la presión mataría a cualquier buzo, descartando la broma. Tercero, por la velocidad de huida, que parecía sobrehumana. Después se supo que todo era un montaje del género found footage, con gráficos por computadora y actores. Demasiado tarde, el fragmento se volvió viral, se desprendió de su fuente y cobró vida propia. A día de hoy miles creen que es real y que se desmintió para encubrir la verdad. Esta historia está en el 3 no porque pruebe sirenas, sino porque evidencia el poder de la pantalla y nuestra sed de milagros. Un video completamente fabricado influyó más que muchos descubrimientos auténticos y ya es folclore digital. En el puesto 2, una aparición que hiela la sangre. No hay humor, ni explicación científica, ni moraleja reconfortante, solo una anomalía terrible e inexplicable captada en el epicentro de una de las peores catástrofes del siglo XXI. Año 2004. Un tsunami en el Índico se cobra cientos de miles de vidas. Existen muchas grabaciones del caos, pero una destaca. En 2014, un usuario llamado Alant subió a una plataforma de video un breve clip extraído de una toma más larga, supuestamente filmada en Japón. Vemos la ola cubrir la ciudad y, de pronto, algo emerge del tumulto. Una figura blanquecina, translúcida y alargada, se mueve contra la corriente como si no la notara. Por un instante parece suspenderse en el aire y luego trepa al techo de una casa y desaparece. ¿Qué es? Las hipótesis van del escalofrío místico a lo prosaico. La más popular, el espíritu o el alma de alguien fallecido, un yurei del folclore japonés, asociado a muertes violentas.
Otra, más terrenal, gas que escapa de un tanque de automóvil o de un cilindro roto. Los escépticos de esta objeción responden que el movimiento de la figura es demasiado dirigido y complejo para explicarlo con un penacho de gas, que incluso parece aferrarse a la estructura. Una tercera hipótesis invoca al Ningen, un ser marino mítico, humanoide y blanco que habitaría aguas antárticas y que por obra del tsunami habría sido arrojado a tierra, aunque esta es la más fabulosa de todas. Lo más perturbador es el contexto. No es una rareza en un día tranquilo, sino un fenómeno en medio de muerte masiva y destrucción. Podría ser una ilusión óptica, un defecto de grabación o una coincidencia única, pero de todas las imágenes misteriosas, esta es la más inquietante por su extrañeza y por el dolor que la rodea, y alcanzamos el puesto 1 sin videos borrosos, teorías controvertidas ni criaturas míticas. Aquí hay oro, mucho oro, y una historia de rebelión, traición y tesoro dormido en el lecho de un río durante más de 3 siglos. Siglo XV. China, ocaso de la dinastía Ming. El país se desgarra entre revueltas campesinas. Un cabecilla, Zhang Xianrong, célebre por su crueldad, toma la provincia de Sichuan y se proclama emperador. Saquea ciudades y aldeas, amasa tesoros sin cuento, pero su reinado dura poco. Avanza el ejército de la dinastía Qing y Zhang emprende la huida. Carga su riqueza en 1000 embarcaciones y trata de escapar por el río Minjiang. En la confluencia lo espera una emboscada. La batalla es feroz, la flota rebelde sucumbe y Chang, según la leyenda, muere. Sus riquezas se hunden con los barcos. Durante siglos la historia fue un mito local, hasta que en 2017, tras años de búsquedas, un equipo de arqueólogos chinos inició excavaciones en el lecho del Minjiang, justo donde se situaba el combate. Lo que emergió superó cualquier expectativa. No era un tesoro, era una fortuna desparramada por el fondo. Decenas de miles de piezas de oro, plata y bronce, monedas, joyas exquisitas, sellos de oro, armas incrustadas con metales preciosos. El peso total se mide en toneladas. Es uno de los mayores hallazgos de la arqueología china. No solo confirmó la leyenda, aportó material invaluable para estudiar uno de los periodos más turbulentos del país. Cada objeto es más que metal noble, es testigo y actor de una gran tragedia. Las excavaciones continúan y cada año trae nuevas maravillas. Este primer puesto combina todo lo que vuelve fascinantes los hallazgos fluviales: epopeya de guerra y traición, riquezas de valor incalculable, una leyenda secular que resultó cierta y el triunfo de una búsqueda paciente que rescató del limo lo que se creía perdido para siempre. Después de esto es difícil volver a mirar el agua turbia de un río con los mismos ojos.